gusto de disfrutar de esta lección que nos vas a dar. Y luego que me parece que el título es muy pertinente, porque nosotros hemos estado este año dando los principios básicos y los conceptos básicos y un poco la introducción al psicoanálisis. Y yo recuerdo que hace 30 años pues tú y yo estábamos compartiendo también seminarios, formación, viajes y hasta psicoanalista, ¿no? Entonces somos un poco hermanos, ¿no? Un poco hermanos. Y bueno, el que el título sea Más allá de Freud, pues sí que nos ha dado un poco, después de este año que ha sido un poco árido, ¿no? Un poco una perspectiva mayor y como más actualizada de todo lo que hemos estado dando. Entonces me parece muy pertinente y nada. Muy bien, muchas gracias, Julia, por tu invitación al seminario de psicoanálisis, que es la primera vez que creo que debuto, ¿no? Pues sí, creo que sí. A partir de ahora. Y bueno, como decía Julia, hemos compartido formación en psicoanálisis, en psicoterapia psicoanalítica, y yo creo que es una de las cosas más enriquecedoras que he hecho en mi vida desde el punto de vista profesional. Estuvimos yo 5 y tú también unos 5 años sentada en un sofá contando nuestra vida, y yo creo que es una experiencia que todos los psicoterapeutas deberían de tener de una forma o de otra, ¿no? A lo mejor no hace falta estar sentado ni acostado, pero sí que es importante tener la experiencia de la autorrevisión de los puntos ciegos que podamos tener en nuestra personalidad, ¿no? De manera que yo creo que sí que fue un acierto, fue muy pesado, porque teníamos que ir a Madrid todas las semanas, ir y volver, en coche, en tren, en avión alguna vez. Es muy caro de mantener aquella historia, pero yo creo que el pozo que ha dejado en nuestra formación ha sido definitivo, ¿no? Unos pozos más que otros, ¿no? Y unos recuerdos más potentes que otros, pero sobre todo el aprendizaje que hicimos de nuestro maestro común, Óscar Sagredo, que yo creo que fue una de las experiencias más potentes que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Yo todavía pienso mucho en él y repito muchas frases que él decía, ¿eh? Por ejemplo, a Gonzalo le suelo repetir una frase que decía mucho Óscar, para evitar que los hombres se sintieran en pánico homosexual, ¿no? Vosotros sabéis que uno de los problemas que hay en la terapia de hombre a hombre es que el paciente entre en pánico, ¿no? Y hay pacientes que entran en pánico cuando se sienten atraídos o comienzan a movilizar la transferencia positiva, ¿no? Entonces, Óscar solía decirle, no se preocupe, que entre usted y yo no pasará nada. Lo cual es una cosa muy paradójica, ¿no? Porque el otro no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Y cosas así que son de mucha utilidad, sobre todo para los que hacéis urgencias, ¿no? Porque los que hacéis urgencias os encontráis muchas veces en una situación de pánico homosexual y que decís, no, está agitado, no, está acojonado por si ponéis la mano en el culo, ¿no? O cosas así, ¿no? De todos modos, el pánico homosexual era más frecuente antes que ahora. Ahora, por lo que yo sé, ya no hay ese tipo de reacciones tan psicóticas como había antes, ¿no? Sobre todo con las inyecciones, ¿no? Cuando uno va a manejar una jeringa, ¿no? Hay que andarse con cuidado porque hay que bajar los pantalones a uno, ¿no? Entonces ese efecto es peligroso en ese momento, ¿no? Bueno, y cosas así como esta anécdota que os acabo de contar.
El asunto es que cuando Julia me planteó esta idea de hacer esta puesta al día de lo que es el psicoanálisis hoy, a mí se me ocurrió hacer una presentación, y luego me he dado cuenta de que la presentación es tan larga que casi que requeriría un día entero para poderla llevar a cabo. Entonces he hecho una selección de la selección, ¿no? Y os voy a hablar básicamente de tres conceptos: el concepto inconsciente, el concepto complejo de Edipo y el superior revisited, ¿no? Revisitado, ¿no? Bueno, el inconsciente es un concepto que desde luego no fue inventado por Freud, sino que es anterior a él. Ya muchos místicos, religiosos, filósofos, pensadores habían caído en la cuenta de que la conciencia era solo una parte de lo que podíamos saber sobre nosotros mismos, ¿no? Y que hay otra parte desconocida que no podemos leer de una forma fácil, ¿no? Desde San Agustín hasta Schopenhauer, pues ha habido muchísima gente que ha teorizado sobre esta cuestión. Leibniz, en el siglo XVII, ya planteó con su teoría de las mónadas, pues una teoría muy parecida a la que hoy tenemos, una teoría modular de la mente. No sé si sabéis que hoy hay dos teorías fundamentales en la neurociencia y que tienen que ver con si el cerebro funciona como un todo o si funciona como módulos, ¿no? Como módulos. Bueno, hay unos que defienden la hipótesis del todo y otros que defienden la hipótesis de los módulos. La hipótesis de los módulos es ni más ni menos que la teoría de Leibniz de las mónadas, ¿no? Solo que Leibniz pensaba que había una mónada, que la mónada suprema, en fin. Bueno, todo esto está todavía en boga, puesto que lo más probable es que en el cerebro existan módulos y existan no módulos, es decir, existan localizaciones concretas para determinados trabajos y otros que funcionan, digamos, en red, ¿no? Esto es lo último que se sabe, ¿no? Pero la idea de que había algo más que la consciencia, pues es una idea que no es solamente de Freud, sino que Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, todos han abundado en esta historia, y incluso los poetas, ¿no? Los poetas, pues ahí tenéis a Rimbaud, que decía que yo soy un otro, ¿no? O Walt Whitman, soy inmenso, contengo multitudes, que es un poco la teoría moderna de Hofstadter, en el sentido de que seríamos una especie de módulos que funcionan como bucles diabólicos, ¿no? Y que vamos copiando de aquí y de allá, ¿no? Pink Floyd, en fin, son intuiciones que han recorrido la filosofía, el misticismo, la poesía y la dramaturgia, ¿no? Y sobre todo esto entra digamos, en explosión en el siglo XIX a través de lo que se conoce como la filosofía de la sospecha. Esto significa que el siglo de las luces, el siglo XVII, nos trajo una idea, que era aquello de que la ciencia con el tiempo lo podría conseguir todo, ¿no? Que el ser humano iba acumulando conocimiento hasta un punto en que lo conoceríamos todo y seríamos felices y viviríamos como perdices, ¿no? Un poco esta idea romántica es falsa, como sabéis. Y hubo personas pues que ya en el siglo XIX decían sí, pero ¿qué pasa con la explotación de los empresarios con los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa con la voluntad de poder y de dominio
que está agazapada en el inconsciente y que de ahí hace sus más y sus menos. Y luego vino Freud y dijo, sí, pero es que hay algo que está escondido y ese algo es la sexualidad, ¿no? Hay una pulsión sexual de la cual pues tenemos noticia solo en parte, ¿no? De manera que en esta, digamos, filosofía sospecha todavía estamos navegando, en el sentido de que pues cada vez somos más conscientes de que la acumulación de conocimiento por sí misma no va a dar lugar a una mayor felicidad, ni a una mayor bienestar, ni a una mayor cohesión social, sino que hay otras cosas que están jugando ahí una serie de factores, ¿no? Que son precisamente los que Schopenhauer, Marx y Freud enunciaron, ¿no? Fijaros ahora con el tema de la crisis económica, lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo es que hoy nos ha dicho Bruselas que tenemos que reformar otra vez el mercado de trabajo para poder despedir a la gente de forma más barata, ¿no? O sea, esto es bueno, el concepto de plusvalía, ¿no? Otra vez nos vuelve el tema este de la guerra entre poderes, en este caso económicos, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la teoría del inconsciente de Freud y la teoría de Schopenhauer. El problema del inconsciente es que es fundacional en el ser humano. El inconsciente no es un órgano, ¿eh? El inconsciente no es una parte del cerebro de difícil acceso solo, sino que es otra cosa, ¿no? Hay algo más que está más allá de eso. Bueno, la teoría más probable para explicar el inconsciente es que nuestro cerebro está dividido, ¿eh? Tenemos una división, una spaltung, una escisión original que viene de serie con el lenguaje, ¿no? Nosotros somos simios parlantes, es decir, somos capaces de hablar, de conjugar ideas y sobre todo de construir símbolos, pero no somos demasiado conscientes de que las palabras no son más que símbolos, y los símbolos sirven para apresar la realidad, ¿no? Y de forma muy parcial, pero en realidad las palabras no significan nada, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Que dice la gente, ¿no? El problema que tienen las palabras es que, por ser símbolos, es decir, no son la cosa en sí, sino que son la cosa representada, la cosa simbólica. Es decir, el problema que tienen las palabras es que las palabras, entre la palabra y la cosa en sí, hay una distancia fundamental, hay mucha distancia. No sé si conocéis ese cuadro de Magritte donde hay una pipa, ¿no? El cuadro ese dice, esto no es una pipa, ¿no? Claro, eso no es una pipa, esto es la fotografía de una pipa, es la representación de la pipa. Es decir, la pipa es el nombre con el que designamos a eso, a esa cosa, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría fumarse la pipa de una imagen. Necesitas la pipa real para fumar, ¿no? El problema es que los símbolos construyen categorías y las categorías construyen dualidades, ¿eh? Es decir, nosotros podemos construir todo tipo de simbología, lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, lo placentero y lo displacentero, lo blanco y lo negro, el día y la noche, pero el lenguaje parece como que estuviera diseñado para la dualidad, ¿no? para construir este mundo, este universo de lo visible y lo invisible, lo que está fuera, lo que está dentro, y de alguna manera es posible afirmar que si existe el inconsciente es porque existen las palabras, ¿eh? Porque si no existieran las palabras, a nadie se le ocurriría pensar que tiene inconsciente, ¿no? Los perros no tienen inconsciente, ¿no? Luego veremos los perros qué clase de inconsciente tienen, porque sí que lo tienen, porque tienen ganglios basales y tienen cerebros reptilianos y tienen
tienen algoritmos allí almacenados, pero no es el mismo concepto de inconsciente que señalaba Freud, ¿no? Y Freud, pues lo que hizo fue descubrir el inconsciente a partir de un caso conocido por todos, que lo hemos tratado aquí muchas veces, que es el caso de Anna O. Anna O es la primera paciente de Freud y Breuer, aquella que se enamoró de Breuer y que creía que estaba embarazada de él, y que ahí se armó un grigall. Bueno, el asunto es que Anna O esta era una histérica grave que tenía una serie de síntomas neuróticos, y Freud fue el que de alguna manera construyó una teoría para explicar toda esa sintomatología psicógena que ella había desarrollado, ¿no? Con respecto a las pacientes de Freud, yo os quiero decir una cosa, y es la siguiente. Freud descubrió todo esto con pacientes de su clínica privada, es decir, con pacientes ricas de la Viena burguesa. Es decir, que lo que él vio, la muestra que él vio, fue una muestra muy sesgada de pacientes con cierto nivel educativo. Lo interesante de las pacientes de Freud es que en aquella época, en aquella sociedad, las mujeres o se casaban o se quedaban para vestir santos. Era algo así como la lista de la casa, que se quede en casa a cuidar a los papás, y las otras que se casen, ¿no? Lo interesante es que las chicas aquellas tenían una escolarización muy parecida a los chicos, solo que cuando llegaban a la pubertad las quitaban de la escuela y ya no iban más a escuela más que a bordar y a esas cosas que hacían las mujeres de antes, ¿no? El caso es que es posible pensar que aquellas chicas estaban pues muy hartas de esa situación, que nadie en aquel momento pensó que podía ser incluso la que estaba generando todos aquellos síntomas, ¿no? El caso es que los papás de estas chicas, que parecen estar todos cortados por el mismo patrón, todos tenían sífilis, porque en aquella época todo el mundo tenía sífilis, sífilis y tuberculosis. Entonces los papás de estas chicas se ponían enfermos, y entonces las chicas en cuestión eran las que cuidaban al papá, ¿no? Hasta que se morían, ¿no? Todas aquellas chicas pues estaban, podéis imaginaros, muy frustradas y muy hasta el gorro y el pirri de cuidar papás con sífilis, ¿no? El caso es que en los estudios sobre la histeria de Freud, pues todos los casos son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos, y él lo que encontró es que había algo del impulso que era rechazado, ¿no? Rechazado, y que pasaba al inconsciente. De ahí vino el tema de la represión, la conceptualización del inconsciente y toda la conceptualización que hace Freud para explicarse el caso de la histeria. Y la curación, porque Freud y Breuer pensaban que estas cosas se curaban con el sexo, ¿no? Toda la mitología del psicoanálisis se alimenta de eso, ¿no? De que Freud le daba mucha importancia al sexo, incluso lo recetaba, ¿no? Penis normalis, sesión continua, ¿no? Solía decir Freud, como aquello de decir, no, si usted folla todos los días ya se irá a tos, ¿no? Esto no es verdad, como sabéis, no es verdad del todo. Es decir, yo no creo que el sexo cure ninguna enfermedad nerviosa, pero bueno, es una idea interesante. Bueno, aquí me ha salido ya la represión, no sé por qué, porque lo tengo aquí un poco todo mezclado, pero lo que se reprime básicamente es aquello que, habiendo estado en el consciente o no, pues resulta inmoral o inaceptable o disminuye la autoestima, ¿no? Porque no solo se reprime aquello que creemos que es inmoral, sino aquello que nos disminuye como nuestra propia percepción de valor, ¿no?
El caso es que para mí una de las cuestiones de la histeria que todavía no está resuelta, y no está resuelta porque la conciencia humana probablemente tiene un aspecto electromagnético que la ciencia todavía no se ha metido en eso, pero el asunto es que Freud lo que percibió es que la conversión no seguía los principios de inervación de la anatomía, ¿no? Y desde entonces sabemos que todo aquello que no es explicable desde el punto de vista sensorio-motor es histérico. O sea, por ejemplo, tú no puedes tener una anestesia de la mano, de toda la mano. Aquí, como en guante, no puedes porque no hay nervios para eso, ¿no? Tú no puedes tener una mano en garra porque la mano en garra, pues, necesita de ciertas enfermedades para que se pueda dar y no otras, ¿no? El asunto, o las monoparesias o las poliparesias que no siguen una distribución neurológica, pues eso es conversivo, ¿no? La conversión, como vosotros sabéis, cada vez se ve menos porque hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien y tienes el riesgo de acabar en un asilo con una silla de ruedas, ¿no? O a la Madalena, cuando te suben allí y te dejan allí de por vida. La conversión es un síntoma que ha perdido valor de intercambio, de ayuda, ¿no? Ahora se ven otro tipo de conversiones que no son exactamente conversiones, pero que sí que son no enfermedades, en el sentido de que tampoco siguen los protocolos de la anatomía convencional. Por ejemplo, ahora hay una enfermedad muy frecuente que es la fibromialgia, ¿no? Otra enfermedad muy frecuente que es el síndrome de la boca ardiente, ¿no? Cosas de estas raras. El síndrome de fatiga crónica, pues son enfermedades que no son exactamente conversiones, pero sí que son somatizaciones, como decimos nosotros ahora, ¿no? Es decir, lo que se somatiza en este sentido sería un afecto, sería algo que ha escapado de la concienciación y que se transforma en un síntoma a través de una anatomía imaginaria, ¿no? Bien, el inconsciente para Freud sería una especie de almacén, una especie de lugar donde se guardan una serie de recuerdos, una serie de afectos, una serie de vivencias, experiencias cargadas afectivamente, que de alguna manera no han podido emerger a la conciencia, ¿no? Pero esta idea de Freud es probablemente falsa, porque el inconsciente, como os decía antes, tiene mucho que ver con la dualidad, con la división del mundo. Es decir, no es un órgano, ni es un depósito, ni es un lugar, ¿no? Probablemente el inconsciente está distribuido por todo el cerebro, pero hay una tendencia cada vez más fuerte y que procede de la psicología evolucionista a considerar el inconsciente como un depósito de recursos de adaptación. Este libro que está ahí, que os recomiendo, que se llama Extraños para nosotros mismos, pues habla precisamente de eso, ¿no? Del descubrimiento del inconsciente adaptativo. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es el inconsciente adaptativo, no? Pues os voy a poner un ejemplo. La amenorrea es una adaptación. ¿Sabéis lo que es la amenorrea, no? Los que no sois médicos lo sabéis, ¿no? La amenorrea es la cesación de la regla, ¿no? Eso es una adaptación en el sentido de que la evolución diseñó un mecanismo
para que las mujeres, cuando las cosas se ponían feas y había pocos recursos alimentarios o había largas caminatas que hacer, que fue, digamos, el entorno en el que nosotros nos desarrollamos y donde de alguna manera emergieron todas estas adaptaciones ancestrales, pues era una especie de ahorro de combustible, es decir, se ahorra, con la amenorrea se ahorra sangre, por lo tanto se pierde menos hierro, por lo tanto uno puede vivir de lo que ha guardado en las hambrunas, ¿no? Pues bien, si la amenorrea es una adaptación, es obvio que tiene que haber algún gen que regule la amenorrea, ¿no? Es decir, que estaríamos diseñados para tener amenorrea cuando ciertas circunstancias se produjeran, ¿no? Entonces, a mí cuento esto de la amenorrea porque la amenorrea tiene muchas ventajas adaptativas. Una es que no te quedas embarazada. Es decir, una mujer amenorreica puede tener relaciones como si tomara la píldora antes de que se inventara la píldora, ¿no? Antes de que era una situación de infertilidad, de la cual se podía salir, era reversible, pero que tenía la ventaja de que ahorrabas, de que tal, y que encima no te quedabas embarazada. Es decir, eso tiene ventaja, una ventaja, muchas ventajas. Luego, eso es algo que la evolución ha tenido que seleccionar positivamente. De manera que hoy las pacientes anoréxicas nuestras, las que vemos y que decimos, la anorexia tiene un componente genético. No, lo que tiene un componente genético es la amenorrea, no la anorexia. ¿Para qué iba la selección natural a seleccionar positivamente a una mujer que no come? No, lo que ha seleccionado es la defensa para cuando eso sucede, ¿no? De alguna manera, este patrón de amenorrea sería el padre de múltiples patologías que nosotros hoy en día vemos muy alejadas de esta circunstancia. Esto estaría en el inconsciente, es decir, esto sería algo inconsciente, es decir, algo a lo que no podemos acceder, ¿no? Otro ejemplo es el tema de la sumisión voluntaria, que yo he hablado aquí alguna vez cuando he hablado de la depresión. Es decir, hay un patrón de sometimiento que hace que las personas renunciemos a competir cuando vamos a perder, ¿no? Si tú vas a pelearte con un tío que es un armario, como este residente que tenemos ahora nuevo, pues casi que lo mejor es retirarse y no pegarse con él, ¿no? Es decir, solamente una persona que no tuviera ese recurso se enfrentaría a él, ¿no? Por narcisismo, por no quedar humillado, yo me enfrento y luego que me mate y en paz, ¿no? Pues eso es lo que hace mucha gente. Hoy lo hemos visto ahí, a unos peleándose, y la gente se pelea con mucha facilidad porque no pueden sentirse humillados, ¿no? Porque no tienen el recurso de la sumisión voluntaria, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, patrones adaptativos que todos tenemos en nuestro inconsciente y que esto sería, para los psicólogos evolucionistas, el fundamento del inconsciente, ¿no? Es decir, que lo que habría en el inconsciente no serían tantos recuerdos o circunstancias, experiencias propias, que también, sino básicamente una serie de patrones, metapatrones, que surgirían en función del entorno y de las circunstancias, ¿no? Si no hay algo que lo pare, si no hay algo que lo contradiga, ¿no? Es decir, que esto es el contenido de este libro de Timothy Wilson, que es muy interesante y que os lo recomiendo para los que queráis profundizar en estos temas de la... no va esto. Sí, hay otra cosa muy interesante que se cita mucho,
que se cita mucho, y es que en el oráculo de Delfos había allí una inscripción que ponía: conócete a ti mismo, ¿no? Y un poco lo que dicen los psicólogos evolucionistas es: sí, pero ¿qué hemos de conocer de nosotros mismos? Bueno, el oráculo de Delfos tenía inscripciones de este estilo allí por las paredes, ¿no? Y la gente iba mucho allí y tal a comunicarse a conocer su destino y todo esto, ¿no? En el oráculo. El asunto es que siempre sale el conócete a ti mismo, pero no salen otros consejos que ponían allí, ¿no? Allí ponía un consejo que dice: controla a tu mujer, ¿no? Ese no lo ponen, ¿no? Que es políticamente incorrecto ¿no? Pero también era del mismo estilo que el conócete a ti mismo. El asunto es que no tenemos una tecnología fácil para acceder a ese lugar donde supuestamente hay algo que conocer, ¿no? Fijaros en una cosa muy interesante, que es que las funciones psicobiológicas, la gran parte de las mismas son inaccesibles, ¿no? Nosotros podemos controlar la defecación, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Podemos aguantarnos si nos estamos haciendo caca, ¿no? Hasta cierto punto. Podemos aguantarnos la micción, ¿no? Con la edad menos, pero pues uno siempre puede aguantarse, ¿no? Un poco. La respiración también la podemos aguantar, ¿no? Pero ya menos, ¿no? Ya hay un momento en el que hay que respirar y tomar aire. Pero ¿cómo se accede a la tensión arterial? Podemos acceder a controlarnos la tensión arterial desde arriba a abajo, bottom up, ¿no? ¿Podemos hacer eso? No. Bueno, algunos jockeys sí que lo hacen, dicen, pero las personas comunes no sabemos hacer eso, ¿no? Y no sabemos hacer eso porque probablemente estamos diseñados para que no podamos. Porque imaginaros que vosotros pudierais poneros la tensión a 40, ¿no? No sería una forma de suicidarse la más divertida, ¿no? Con un mantra uno pues se mete la tensión a 25 y tiene un ictus y se muere. Es decir, hay algo de cierre categorial que nos impide bajar más de lo que ya hacemos con la respiración o con algunas cosas de este estilo, ¿no? De manera que no está claro lo que quiere decir esto del oráculo de Delfos, ¿no? Porque el problema es que nos resulta muy fácil decir cómo nos sentimos, pero nos resulta muy difícil explicar por qué, ¿no? Y esto nos lleva a construir historias, ¿no? Y precisamente porque construimos historias existe el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es la gran historia, ¿no? Tú vas allí, cuentas tu vida y la cuentas con detalles y vuelves sobre ella y otra vez, 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 hasta que un día dices: coño, ya me he cansado, me voy. Ya lo sé todo, no sabes nada, porque en definitiva el psicoanálisis no es una terapia resolutiva, ¿no? El psicoanálisis es una terapia para terapiadores, ¿no? Yo recomiendo el psicoanálisis como terapia de terapiadores, ¿no? Y no tanto porque el psicoanálisis sea una panacea, sino porque es la única versión zen que tenemos en Occidente, ¿no? No existe ninguna experiencia, ninguna interrelacional que suprima el logos y que nos deje a solas con el eros. Ninguna. Todos construimos una historia, ¿no? Entonces mi madre me dijo: oh, chiqueta, agárralo. No. Y entonces mi padre se fue. ¿Por qué se fue? Porque estaba con mi cuñado, que cogió la bicicleta y se pegó. Y entonces se cayó y yo le dije: no. Bueno, toda esta historia que